fosa, ¿cómo? Esa cuesta 45, esa es piel de mucho más. Paseo conmigo, vamos a ir a la isla del Presidio. Es de 1 hora y media y tiene un costo aproximadamente de 350 pesos. Vamos a ver qué aventuras nos vamos a encontrar ahí y qué historias nos van a contar. Podemos encontrar cadenas que se arrastran, cercas que se caen, lamentos y gritos, debido a que hubo mucha gente que murió injustamente, ¿no? Principalmente que venían a cumplir una condena y al no poderla cumplir, pues su alma queda aquí en este lugar. Han venido las personas del programa Extranormal a vivir esa experiencia aquí en la noche, que las podemos encontrar en el internet y son demasiado fuertes para poder vivir eso, ¿no? César. Veo un lindo. Y nosotros atrás. ¿Cómo se le conoce a este lugar? Tlaquetepec, que significa lugar de piedra y roca, como lo pueden apreciar, hay mucha piedra volcánica, tipo porosa. En este lugar se le conoce como Isla de Mezcala o Isla del Presidio, porque tuvo 3 etapas. La primera de ellas fue un centro ceremonial de 1300 a 1700, una adoración a Tlaloc, dios de la lluvia. De 1812 a 1816 se lleva a cabo la guerra de independencia. 8000 realistas contra 1000 indígenas nunca pueden dominar este lugar durante 4 años. Y la tercera etapa y última, que vivían aquí en este lugar en la primera prisión de todo el estado de Jalisco. Son 3 etapas que vamos a ir viendo en lo que es en el transcurso de una hora, y punto por punto les vamos a explicar. ¿Alguna duda? ¿Cómo? Tetzcalame o amate en lenguaje náhuatl. Este árbol se le conoce ahorita en la actualidad como árbol de la vida, porque ha permanecido desde antes de 1812 hasta la actualidad, lo cual este lugar se le conocía como la cuneta del palo blanco, lo cual era el punto más frecuente de indígena contra españoles en tiempo de guerra. No da ningún fruto, su color se permanece totalmente original por los mismos minerales que va absorbiendo de la piedra volcánica. Es árbol blanco. Lo que son tenerías. Tenerías de 1812 construidas por manos de los mismos indígenas. De esa parte podemos encontrar 4 fosas o 4 hoyos, lo cual el mismo indígena curtía la piel de animal. Iba a los pueblos, los reyes, Tizapán, Tuzcueca, toda aquella parte duraba de 2 a 3 días para traer alimento para comer, y el cuero lo metían en esas fosas cuadradas, lo pasaban a las tenerías y lo empezaban a curtir, a cortar. Con eso mismo hacían sus taparrabos, sus camisetas y las mismas cuerdas para hacer la fonda, para ser lanzadas con la misma piedra, como lo podemos apreciar en la imagen, con cuero de animal hacia los mismos realistas. Con la misma fonda, a puras pedradas aniquilaban al enemigo. El enemigo era el punto más frecuente que utilizaban los indígenas contra los españoles, como lo menciona el letrero cara al enemigo. Podemos apreciar aquí en un mapa de 1813 embarcaciones españolas dirigiéndose a lo que es la isla grande de Mezcala. Al gobierno español se le quitan 10 cañones, 8 puestos en esta parte y 2 en la isla chica, como lo aprecia en el mapa. Alrededor de toda la isla se contaba con 3 murallas de piedra,
como lo podemos apreciar, Tlaquetepelque, lugar de piedra y roca, que lo que había aquí en este lugar eran, podemos decir, más piedras que personas. Entonces, construyeron 3 murallas de piedra alrededor de toda la isla, que al momento que llegaban las embarcaciones españolas hacia el ataque, se desquebrajaban totalmente, y en ese momento el indígena aprovechaba con palos, machetes y puntas de flecha atacarlos. Ya que los aniquilaba, los que lograban vivir se retiraban a Tlachichilco del Carmen, a su astillero construido por José de la Cruz. Los indígenas tomaban los cañones a su mando, producían la misma pólvora aquí en el lugar. Otra vez que se dirigían con esa misma, con su propia herramienta, los atacaban. 1819 hasta 1855 duró como prisión. 150 soldados que cuidaban de 200 a 300 presos. Dependiendo del crimen que traían, eran los años que duraban. Una cadena con un bolonchín atado al pie, pues era imposible salir de la prisión. Si lograban salir de la prisión y llegar a la orilla del lago, no intentaban nadar porque con el mismo peso de la bola se iban a hundir. Entonces, esperaban a que cumplían su condena o eran castigados. El que se portaba bien, pues cumplía su condena y se retiraba. Y el que no, aquí mismo moría, o si se portaba mal, el castigo seguía siendo el mismo. Aquí mismo les hacían una fosa común y los enterraban, que ahorita vamos a ver dónde era el cementerio. Es una explanada grande. Ya mucho nos pagó. Si quieres cables, herramienta de guerra, podemos encontrar en el Museo Comunitario de Mixpan. Pero a los que no les, amarraban la cadena, a los que no les ponían la cadena, ¿ellos sí lograban escapar? No, porque ¿O todos eran los que les ponían la cadena? a todos, una vez que salían de lo que era la prisión, que ahorita te voy a comentar, les iban poniendo, les iban tomando lista. 6 de la mañana salían a trabajar, 6 de la tarde nombraban lista y iban pasando. Aquellas personas que no encontraban rápidamente las buscaban. Entonces era imposible que salieran de Poder salir, traía una falda, un vestido, un rebozo. Entonces la misma generación de aquí del pueblo ha contado de esa misma persona y quedó la descendencia de Algaba, y que la abuelita que estaba hace días porque falleció, contaba mucho la historia, que era su pariente, que era la única persona que logró escapar. Pero tuvo el ingenio para poder salir. Sí. Pero ¿y cómo le quitaron la cadena que iba Lo que pasa en la pierna? Lo que pasa que días de visitas, que era toda esta explanada que en aquel entonces no se encontraba con vegetación como ahorita, al momento que ingresaba con la persona que llegaba, pasaba o se escondía Lo una dejaban prenda. libre Sí. para Tenía poder una prenda, tener la convivencia. la escondía a la siguiente visita. Entonces lo que hace esta persona, o lo que nos cuenta, que la misma bola del bolonchín se lo echó entre la falda, se lo cargó, se lo amarró, se subió a la embarcación y fue como pudo salir del pueblo. En la misma embarcación de la misma gente que venía. O sea que no salió nadando, sino No, salió en la lancha. En la lancha, vestido de mujer. Wow. Entonces pasó desapercibido esa persona y fue la única persona que logró escapar. Ya. De 1300, ¿a qué fecha les dije, se acuerdan? De 1300 a 1700, la primera etapa prehispánica, un centro ceremonial a Tlalo, dios de la lluvia, en este lugar. El punto positivo era venir y derramar 3 gotas de sangre del óvulo del oído, se cortaban oreja, 2-3 gotas en una vasija y llevados hacia el agua en agradecimiento. Esa era la ofrenda a Tlalo, dios de la lluvia, por haberles mandado lluvia. La primera etapa prehispánica aquí en este lugar. Vamos a seguir con los siguientes. Todo lo que podemos apreciar es construido por manos de los mismos indígenas. Nada más podemos darnos una idea, el ingenio que tenían para hacer las estructuras, muy diferentes a las de ahorita. Entonces, inteligencia era lo que tenían principalmente para poder hacer las cosas. Comulgado por andar en la guerra, por defender los derechos de los mismos indígenas. Entonces, junto con José Santana, que era el líder principal de Mezcala, y Encarnación Rosas,
que debido a él surge la guerra de independencia hacia este lugar. En la batalla de Puente de Calderón en 1810, pierde la batalla de Puente de Calderón Miguel Hidalgo. A Miguel Hidalgo lo acompañaba el Amo Torres. El Amo Torres era la mano derecha de Miguel Hidalgo, lo cual Encarnación Rosas era un insurgente que perseguía al Amo Torres en sus combates. Decide venirse hacia este lugar, hacia Mezcala, y es perseguido por los hombres del Amo Torres. Encarnación Rosas, junto con José Santana y el cura Marcos Castellano, se unen y deciden venirse a vivir aquí a la isla para que fuera un poco más complicado la persecución hacia Rosas. Entonces, como llegan al pueblo, no se dan cuenta de que ellos ya se encontraban aquí en este lugar, van a construir un campo atrincherado para 8,000 realistas enfrente de la isla para combatir, y así es como empieza una guerra de independencia de 1812 a 1816. La más importante en la guerra de México, pero la menos reconocida, porque para España es una vergüenza haber perdido en este lugar con la más cantidad de hombres y con los 1,000. Al venir aquí fue estrategia Sí. para que así perdieran la batalla. O sea, Estrategia los españoles perdieran la batalla. para que los españoles se rindieran y se regresaran. Pero al contrario, esto dio más fuerza a los realistas para construir un campo atrincherado en Tlachichilco y combatir hacia este lugar. Lo cual se les hizo imposible poder dominar. Lo cual un 25 de noviembre de 1816, como lo narran los documentos en este libro, el 25 de noviembre de 1816, por parte del cura Marcos Castellano, Encarnación Rosas y José Santana, deciden entregar la isla a José de la Cruz, gobernador de la Nueva Galicia en aquel entonces, no dándose por vencidos, sino por las mismas necesidades de comida y tanto como enfermedades que hacían falta aquí en esta isla, para así poder terminar con una guerra. Y como ya les habían matado muchos hombres, pues llegan a un indulto de regalo maíz, tierras, casar y bautizar de gratis, a cambio de que dejes de luchar. Y así es como la gente se empieza a retirar a sus pueblos pacíficamente y se empiezan a hacer estos pueblos ribereños. Y este lugar desde 1855, que dejó de funcionar como prisión, hasta el año 2000, más de 150 años abandonado, pues quedó totalmente olvidado y se destruyó, y es por eso que se hace nuevamente la reconstrucción. Autoridades: José Santana, Encarnación Rosas y Marcos Castellano eran los privilegiados en ingresar en estos dormitorios. Para aquella máxima autoridad se tenía un cartón o un petate a dormir, y si no así entre las mismas piedras, como lo podemos apreciar. Entre las piedras y la maleza. Sí. Al aire libre, completamente. No, porque las máximas autoridades por lo menos tenían un techo. Las personas, los indígenas que tenían sus respectivos ranchos en toda la isla, sí dormían a la intemperie y totalmente en el suelo, arriesgando la vida por un animal en aquel entonces. Estos eran almacenes de grano totalmente estrechos y demasiado amplios y fuertes para soportar las bolas de cañón en aquel entonces. Impactaba una bola de cañón en el muro, no lo tumbaba, sino que los mismos indígenas agarraban la bola de cañón, la depositaban, con esa misma les daban. Entonces, las estrategias que utilizaban para poder vencer al enemigo. Wow, inteligencia y estrategia. Ya permanece. Encarnación Rosas, José Santana eran los principales jefes que dormían aquí en estos grandes muros. Como lo menciona el letrero, en cama de tierra eran las camas que tenían ellos. Como ya les mencionaba, un cartón, un petate a dormir, y si no así entre las mismas piedras, como lo podemos apreciar. Toda la piedra que apreciamos almacenada es de los mismos muros que se ha ido deteriorando totalmente a través del tiempo, pero lo han ido recolectando ahí para dar a conocer que era de los mismos muros que se ha ido cayendo. Y aquella bola blanca que apreciamos al fondo, que no podemos ir por lo ensacatado, servía como el horno para fundir las bolas de cañón. Azufre de pólvora, fundían las campanas para sacarles el cobre para que fueran pesadas, y hacían el preparado en ese horno y las llevaban a diferentes puntos de ataque. ¿Qué animales nos encontrábamos, bueno, en aquellos tiempos? En aquel entonces podíamos encontrar que la misma gente traía aquí lo que eran burros, caballos o mulas, se le conocían en aquel entonces como mulas,
que era lo principal para poder acarrear sus cosas de extremo a extremo. Ya ahorita nada más puros reptiles, lo que podemos encontrar aquí, reptiles, conejos, ardillas y lagartijas, lo que se encuentra. Y en aquel entonces pues nada más caballos y mulas, lo que la gente utilizaba más frecuente. Y pues las víboras. ¿Y qué es lo que consumían las personas que vivían aquí? Las personas consumían, lo principal era el pescado. Pescado, maíz, trigo y garbanzo, era lo que iban y traían de los pueblos, que duraban de 2 a 3 días para venirse. Y que otra de las estrategias era, porque estaba invadido alrededor de los españoles, entonces por las madrugadas, en pequeñas balsas, pasaban por el medio de las embarcaciones, desinstalaban la vela, y por medio de las embarcaciones pasaban, mientras los españoles estaban dormidos, estos pasaban por... Las embarcaciones eran grandes, capacidad para 15 a 20 realistas, más los cañones, pues pasaban, dejaban que cayera la noche, igualmente regresaban. Entonces nunca se daban, los documentos dicen que nunca se daban cuenta cómo sobrevivían aquí en ese lugar. Entonces las inteligencias que utilizaban... Sí, porque si no había nada para consumir, ¿cómo es que salían de la isla para poder... Eso para los españoles era lo que se preguntaba. ¿Cómo estos indígenas son capaces de vivir tantos años? Si no se rinden, pues las estrategias. Es por eso que somos libres de hacer lo que queramos en nuestras tierras. Usted como persona no puede venir y comprar un pedazo de tierra porque no es comunera o no es de la comunidad. Se ceden los derechos cuando usted se casa con una persona de aquí, pero los derechos siguen siendo de la persona y siguen siendo de los hijos, pero usted como persona de fuera no. Es por eso que no estamos invadidos de gabacho ni nada. Nuestras costumbres y tradiciones las conservamos. Y las sigan perseverando, la verdad que sí. Es por eso. 1819-1855, la primera prisión de todo el estado de Jalisco situada aquí en este lugar, en la isla grande de Mezcala. 150 soldados en la parte superior, de 300 a 400 presos en la parte de abajo. Este puente totalmente elevadizo, se subía, 6 de la tarde ya tenían que estar todos los presos adentro. Una vez por día comían maíz, trigo, garbanzo y pescado, el que alcanzaba y el que no se tenía que esperar hasta el siguiente día. Vamos a pasar al interior y a percibir lo que hay dentro. A 20 presos por cada cuarto. Aquí mismo dormían, comían y hacían sus necesidades. Así que para 1855 surge la epidemia cólera de morbo, que todos los mismos presos empiezan a enfermar. Huye la autoridad y como al intemperie, pues así los dejan los presos, ¿no? ¿Cuántos mueren? Dependiendo el número de presos que ingresaban aquí a este lugar. Porque el que cumplía su condena se retiraba a su pueblo y el que no la cumplía, pues aquí mismo moría. Y los que se portaban mal, igualmente. No, o sea, no tenemos una cifra exacta de cuántas personas exactamente. ¿Cuántas personas murieron? ¿Hay algún dato, algún registro? No te puedo decir con exactitud, ¿eh? Pero por lo regular, la mayoría de presos sí logra morir de epidemia. Porque pues, ellos eran los que vivían aquí adentro, los que aguantaban todo. No, la madera es reciente, pero a semejanza de cómo era antes de madera. El tipo de enredado igualmente sigue siendo el instrumento, todavía se conserva. Estas son ¿verdad? Sí, en aquel entonces tenía su respectiva, nada más su respectiva puerta y la resuelve de tal en algunos. Ahorita ya se hace así porque sí es histórico, ¿verdad? Ajá, lo fueron remodelando, ¿no? Para adecuarlo a lo que... Maíz, trigo y garbanzo era lo que comían una vez por día. Ya que las haciendas donaban una res o un cerdito, pues ya era un privilegio para ellos comer eso aquí en este lugar. Para aquella persona que se quería aprovechar en comer doble vez, era encerrado en la celda de castigo sin darle de comer 3 días y sin darle agua. Aquí nada más una vez, si poquito te portabas mal, eras encerrado y castigado. Si lograbas aguantar esos 3 días sin comer y sin tomar agua, lo ingresaban nuevamente a la prisión y si no, pues... No.
superior eran 150 soldados en la parte de arriba que vigilaban de 200 a 300 presos en la parte de abajo. Para aquel preso era imposible poder brincar hacia el extremo porque era demasiado amplio. Su nivel máximo de la zanja que podemos encontrar a todo alrededor era de 2 metros. 2 metros, entonces era imposible poder salir para el preso. Era capturado y encerrado en la celda de castigo 3 días sin darles de comer por querer escapar. Entonces era uno de los castigos más fuertes Más aquí. fuertes. Es como nuestro fuerte de San Diego en Acapulco. De hecho se le conoce como la casa fuerte. Ajá. Por el Allá en tipo de- Acapulco tenemos un fuerte que también tiene su historia. Muchas partes pueden encontrar historias. Que salieran porque el mar llegaba. O sea, el mar estaba aquí, abajo. Es el fuerte y el mar estaba aquí. Imposible. Para defenderse de las bolas de cañón en aquel entonces. La misma gente tenía sus jacalitos en medio y toda la cerca servía como fortaleza para que las mismas bolas de cañón no los perjudicaran. Entonces las mismas bolas de cañón quedaban ahí en esa parte. Y todo el empedrado que podemos apreciar pues es totalmente original de aquel entonces, que era nada más a lo que se dedicaban los mismos presos, a levantar muros o hacer empedrados. Ese edificio tiene dos utilidades. La primera de ellas fue una torre de vigilancia en 1812, dividida en dos partes, abajo para disparar de adentro hacia afuera y arriba como un caballero alto para apreciar de qué punto venía el enemigo. Para 1819 la utilizan como la celda de castigo. 3 días sin darles de comer ni darles agua. El que lograba vivir pues ingresaba nuevamente a la prisión, y el que no, nada más en toda esa nopalera que podemos apreciar al fondo, le hacían su fosa y lo enterraban. ¿Cosas? Para todo ese tipo de... Ajá. Desde que yo entré aquí, me siento así como desesperada. O sea, así como cuando hay así cosas así, me siento muy desesperada. Por los espíritus, o sea, así me pasa en los panteones, también entro en los panteones y cosas así. Y también empieza así como una desesperación. Es que eso es cada persona, pero pues por el tipo de energía que percibe. Sí, ¿verdad? Pues es Porque que aquí hubo muchas muertes, muchos Y es que, de hecho, a maltratos, veces, muchos hasta a veces lamentos. yo que ando así a veces por los cuartos, hasta siento a veces que se me enchina la piel así una parte. Sí, yo soy así, siento mucho hasta los mocos y todo eso, me parece así. Por eso desde que entramos a Leila me sentía como desesperada. Se le conoce en el lenguaje náhuatl como isla Techilenje. Esa isla nada más sirvió para poner 2 cañones de guerra en 1812. Ya ahorita pues es particular. En ocasiones la rentan para eventos, bodas, quinceañeras ahí en la parte de arriba. Pero Es una terraza. ¿es una terraza? Sí. Una terraza ¿Y de quién es? empastada y el árbol. ¿Quién es el dueño? Son mismas personas de aquí que se iba heredando, la misma gente sembraba y se iba ok. pasando. Esta piedra que está en el centro, lo amarraban y lo mataban a latigazos, dejaban que se desangrara y lo llevaban al cementerio. De hecho hay películas de cómo se dio la vida aquí en este lugar, en aquel entonces, totalmente desértico, y pues la vida totalmente fue lo que comían todos los... Video. Esto fue la isla del Presidio aquí en Mezcala, en Guadalajara, Jalisco. Nos vemos en el próximo video. Cuando llegamos todos solos.